Hola a todos, en este respectivo video vamos a aprender un poco más acerca de las reacciones que dejaron los acuerdos de paz en El Salvador de 1992 al 16 de enero en Chapultepec, México. Para esto nos vamos a tener que remontar un poquito más a la historia para saber un poquito de las causas de las cuales, por qué se desarrolló esta guerra, o como lo llaman también el conflicto armado. En 1833, en el siglo XIX, cuando la nación era prácticamente Centroamérica, se levantó un hombre revolucionario llamado Anastasio Aquino, el cual tuvo el énfasis en que todos prácticamente reconocieran los derechos de los indígenas, y este levantamiento se conoce como el levantamiento de los Nonualcos de 1833. Los terratenientes prácticamente ellos exprimían al indígena para que trabajaran para él, y sus ventas, mientras hacían sus ventas, se las realizaban a ellos mismos, o sea, ellos mismos a los indígenas, y esto hacía que prácticamente los indígenas se vieran en un lugar oprimido. Entonces, Anastasio Aquino, al igual que toda su raza, estaban destinadas prácticamente al analfabetismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Los que estaban al mando de ellos pensaban que esto no era nada obligatorio ni nada necesario para que ellos pudieran cumplir con su deber, que era trabajar para ellos. Y esto hacía también la explosión al obrero y también, ¿verdad?, el incumplimiento de sus derechos, que en ese entonces prácticamente eran inestables y no estaban presentes como posiblemente hoy lo puedan estar. Este hombre llamado Anastasio Aquino fue fusilado en 1833 por el gobierno de Mariano Prado. Y Mariano Prado, el mensaje que dejó en esto fue que esto le iba a pasar a todo aquel que se levantara en su gobierno. En su gobierno, su cabeza fue expuesta y su derecho también fue incumplido, como el derecho al respeto y a la honra. Después nos remontamos un siglo después, en 1932, mientras estaba el periodo de Maximiliano Hernández Martínez, que se conoce también como el periodo del Martinato. Aquí también estaban presentes varios indígenas, los cuales también se veían oprimidos por los terratenientes, por las familias que crecían más, y los que estaban empobrecidos posiblemente se empobrecían más, y esto hacía que la sociedad prácticamente se viera en un lugar de encierro. Se levantó un hombre también conocido como Augusto Farabundo Martí, el cual también fue una influencia no solamente en el país, sino prácticamente en Latinoamérica, ya que influyó en bastantes países, pero tristemente no pudo realizar lo que realizó en otros como lo que realizó aquí. Tuvo influencia en Estados Unidos y al regresar quiso hacer su movimiento revolucionario. Este hombre fue un revolucionario político que murió en 1932, fusilado porque prácticamente estaba haciendo lo mismo que un siglo antes estaba haciendo Anastasio Aquino. Fue fusilado y se hizo en el occidente una matanza que se también conoce como la insurrección de 1932. Y después nos remontamos hasta 1980 en El Salvador, donde pasa prácticamente lo mismo, solo que esta vez con un fin distinto, con una conclusión diferente. Un año después de que el periodo militar haya acabado, se levantan varios grupos revolucionarios, y esto hace que estos grupos revolucionarios se unan y crean prácticamente un partido llamado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que hoy conocemos como el FMLN. Mientras esta guerra estaba presente en el país, prácticamente se hacían varias reuniones para llegar a un acuerdo, se hacían diálogos para llegar a un acuerdo, pero esto tomaban de mucho tiempo, ya que posiblemente, como sabemos, la guerra llevó más de una década practicándose. Fue hasta 1990 que la ONU, Organización de las Naciones Unidas, pudo hacer una pequeña intervención. Nosotros sabemos que el conflicto armado, prácticamente, como lo dicen las otras fuentes confiables, se deriva prácticamente de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, lo cual hace que la Fuerza Armada reciba varias armas de los Estados Unidos, y los izquierdistas reciban armas de Cuba, de Paraguay
y obviamente de la URSS. Entonces, este grupo comunista trataba de inculcar en el país un movimiento socialista, mientras los capitalistas nada más intentaban que los guerrilleros o los comunistas o los izquierdistas, como los quieran llamar, se desaparecieran. Sin embargo, ninguno pudo llevar a cabo el trato hacia el otro. Ninguno pudo aceptar el trato del otro hasta 1992, donde los acuerdos de paz se pudieron firmar en México, donde esto conllevó a varias reacciones. Y uno de los puntos importantes fue la firma de compromisos y acuerdos de paz. Resolvieron el origen de la guerra, resolvieron el origen del conflicto armado. Esto puede ser una respuesta relativa y lo veremos mientras transcurre el video, ya que posiblemente las causas de la guerra las hemos podido ver, que son las mismas que han tenido desde 1832 y que 1833 y que fueron las mismas también en 1932 y que fueron las mismas también en 1980. Entonces las causas nosotros las hemos podido ver, que toda exprimición, que toda explotación al trabajador y al indígena y que todos pudieron tener un derecho igualatorio se ponga en práctica. Todos quisieron eso. Sin embargo, nosotros hemos podido ver al pasar de los años, 30 años después, hemos podido ver después de los acuerdos de paz, hemos podido observar de cómo el grupo izquierdista prácticamente hizo el papel más de derechista, más de capitalista que los mismos capitalistas. Entonces nosotros pudimos ver eso. Los orígenes de la guerra fueron esos. Los orígenes de la guerra, lo que impulsó una guerra que tuvo más de 70,000 muertos, fueron esos. Entonces nosotros pudimos ver en el momento que prácticamente todo se había resuelto, pero no fue así. Como lo dice Dr. Armando Bukele Catán, que nosotros, o más bien las personas, lo pudieron cumplir simplemente en puño y letra, pero no en el espíritu. Otro punto importante fue: los acuerdos de paz contribuyeron a la consolidación del sistema democrático. La respuesta prácticamente sí, porque precisamente una reacción, una consecuencia de los acuerdos de paz de 1992 fue esa, la instalación del sistema democrático en el país y la participación de las ideologías en la condena electoral, siempre y cuando se ponga en práctica el sistema democrático. Siempre y cuando el sistema democrático esté presente, nosotros podemos ver en la actualidad cómo está presente la libertad de expresión, y no simplemente la libertad y la teoría, sino también la práctica, que nosotros podamos ser partícipes de esa democracia. Y que también otra consecuencia de esto fue que ya no siga más la disputa misma, Podemos ver otro punto importante, que es cuál es el significado de los acuerdos de paz en nuestro tiempo actual. Nosotros ya no podemos volver a tiempo atrás y tratar de resolver lo que otros hicieron. Sin embargo, podemos aprender de ellos. Podemos aprender de ellos de gran manera. Y una de ellas puede ser no cometiendo los mismos errores que pasaron en la década de los 80. No cometiendo las mismas cosas que pasaron por los movimientos que en ese tiempo parecían buenos para los grandes. Movimientos que en dos partidos se estaban dando conflictos, pero nosotros vemos 30 años después que eso no llevó a nada. Entonces nosotros podemos hacer la pregunta: ¿todo esto tuvo una conclusión buena? ¿Todo esto tuvo un final bueno para todos? Porque nosotros pudimos ver después todos los fraudes que se hicieron, incluso antes. Las consecuencias, como lo repito, fue que el sistema democrático se haya podido cumplir. Y nosotros hemos podido ver con el presidente Armando Molina cómo los militares jóvenes intentaron hacer un golpe de Estado. Y después, años después, con Romero también intentaron hacer un golpe de Estado porque había fraude y la democracia no se ponía en práctica. Pero al menos esa es una consecuencia buena de lo que hemos nosotros obtenido. Entonces, según el doctor Armando,
La guerra es algo donde jóvenes que no se conocen, donde jóvenes que no se sienten rencor, donde ni se sienten odio, se matan por viejos ávaros que sí se sienten rencor y que no se ven ni se tocan de un dedo, no se matan. Entonces todas estas consecuencias nosotros las hemos podido ver hasta el día de hoy, y ese prácticamente es el significado de los acuerdos de paz, de, como yo lo dije al principio, si lo pudieron poner en práctica con puño y letra, que también se haya podido poner en práctica en el espíritu.